Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 24. Conversación nocturna. Este maldito imbécil. Jason golpeó con el puño la mesa de trabajo frente a la que estaba parado. Golpeado y cubierto de notas y herramientas, estaba escondido en la esquina del pequeño garaje para un auto al que los había conducido. La persecución había sido larga, llevándolos a través del subsuelo e incluso, en algún momento, hasta los techos, pero finalmente lograron perder a los murciélagos. El lugar era incluso más pequeño que el apartamento de Peter y, al estar en Easton, estaba rodeado de una gran cantidad de negocios desagradables. A pesar de que las paredes de la pequeña habitación estaban hechas de piedra en bruto, ocasionalmente podían escuchar sonidos de fiestas y varias discusiones. Entonces, tal vez era simplemente que el oído de Peter era demasiado bueno, una vez más. Aún así, mientras estaba sentado allí, mirando sus manos completamente curadas y sus pies llenos de ampollas, no se atrevía a sentir nada negativo sobre la unidad de almacenamiento. Estaba vivo, era libre, al igual que Jason. Pero ahora conocen tu rostro y, pronto, sabrán todo sobre ti. El pensamiento perdido tenía sentido. Con el tipo de tecnología que los vigilantes habían usado contra ellos, seguramente tenían los medios para investigar su identidad. No es que tuviera mucho de uno más, gimió, apoyando la frente en las rodillas, haciendo una mueca cuando sintió las lágrimas y las rozaduras en uno de sus únicos pares de jeans. Otra cosa más para que él se preocupe. Todos esos temas y aún no tenía listo su traje. Buen trabajo, Spidey. Ni siquiera lo investigó antes de ir tras nosotros. Otro portazo, el sonido de herramientas cayendo al suelo. Peter giró la cabeza hacia un lado para mirar a su amigo, que todavía estaba inclinado sobre la mesa de trabajo, todo su cuerpo temblaba de rabia. Su rostro lucía algunos cortes y moretones por todo lo que habían pasado esa noche y su chaqueta de cuero usualmente inmaculada estaba cubierta de polvo y mugre. Los recuerdos de los edificios desmoronados surgieron en su mente y se encontró deseando apartarlos por ahora. Todavía estaba demasiado fresco para reflexionar sobre ello. Atormentado por los sonidos de los pilares de piedra cayendo sobre los civiles y la sensación de una persecución en la noche, trató de distraerse. ¿No esperabas que vinieran? ¿Hablaste de señuelos?, preguntó, su voz sonaba distante. Habían pasado demasiadas cosas en el lapso de unas pocas horas y, ahora que se estaban asentando, todos los sentimientos que había estado reprimiendo para sobrevivir lo golpeaban de inmediato. ¿Los conoces, no? Tenía que seguir hablando para alejar los recuerdos, tenía que ocuparse de una tarea o un rompecabezas. Jason se dio la vuelta tan rápido que accidentalmente envió más herramientas por los aires. Se unieron al desorden de piezas, tornillos y metal que ya estaban esparcidos por el suelo por su anterior destello de ira. ¿Qué?, comenzó el joven, en tono bajo y peligroso. Tan abruptamente como su temperamento aumentó, volvió a bajar y sacudió la cabeza, tomando una respiración profunda, larga. He tenido encuentros con ellos antes. El joven finalmente respondió, inclinándose para recoger un destornillador doblado y mirándolo como si hubiera decidido romperse solo. No nos gustamos mucho. Sin mirar, arrojó la herramienta detrás de su espalda. Aterrizó en el único basurero de la habitación, al otro lado de su moto. Obviamente, estaba extremadamente familiarizado con este lugar. ¿Por qué dormir en un contenedor cuando tienes acceso a una habitación, incluso a una como esta? Esos enfrentamientos no fueron bien, supongo. El más joven de los dos notó distraídamente, tirando de las lágrimas en sus pantalones. Probablemente podría arreglarlos, con un poco de tiempo. El colchón en el que estaba sentado era demasiado delgado para evitar el frío del suelo frío sobre el que descansaba. Tiró de su chaqueta más cerca de él, temblando ligeramente. Tal vez por eso Jason había elegido no vivir aquí. El frío era simplemente espantoso. Sin embargo, un contenedor de envío no podría ser mucho mejor. ¿No son vigilantes?, preguntó después de unos segundos de silencio incómodo. ¿Por qué nos persiguieron sin pruebas? Jason resopló. Porque yo estaba allí. Se encogió de hombros, la amargura era obvia en su tono. Te lo dije, tenemos historia. Para entonces, se había girado para mirarlo de frente, apoyando la parte posterior de sus muslos contra la mesa de trabajo y cruzando los brazos frente a su pecho, sonaba confiado pero las palabras no tenían mucho sentido. No puede ser tan malo, protestó Peter, sacudiendo la cabeza. No eres tan malo. Quieres ayudar a la gente. Simplemente no tiene sentido. La expresión de su amigo cambió a una de profunda tristeza. El silencio entre ellos se prolongó durante un rato.
Afuera, podían escuchar el viento soplando y, a veces, el sonido de las sirenas. La gente cambia, supongo. Jason suspiró. Hice algunas cosas terribles no hace mucho tiempo, antes de que nos conociéramos. Eso sonaba extremadamente familiar y Peter no pudo evitar recordar su propio pasado, la gente a la que había tratado de ayudar. Algunos de ellos fueron consumidos por enfermedades mentales, otros no vieron otras opciones o fueron completamente superados por su propia mutación. Todos tenían una razón diferente detrás de sus acciones, pero, aún así, él creía firmemente que cualquiera podía cambiar. O al menos, que cualquiera debería tener la oportunidad de hacerlo. Pensó que los murciélagos también lo hicieron, pero ahora que los había enfrentado y huido de ellos, ya no estaba tan seguro. Para él, parecía que estaban disparando antes de hacer preguntas. Ya no los vas a hacer, ¿verdad? Insistió, golpeando el suelo frío con los dedos, pegando y soltando a ritmo. Quería estar columpiándose ahora mismo. Extrañaba Nueva York. Su amigo sonrió, una sonrisa sin alegría, sin rastro de alegría en ella. Corté la mayor parte, sí. Es difícil andar cometiendo crímenes cuando estás arrastrando a un mocoso contigo. No eres mucho mayor. Peter lo fulminó con la mirada, sin tener la energía para hacer que su ceño dure más de unos segundos. Bromear parecía una tarea casi imposible, estaba demasiado cansado para pensar correctamente. Tenía los pies fríos, los calcetines húmedos y las botas olvidadas hacía mucho tiempo, probablemente tiradas en algún callejón oscuro, cubiertas de nieve y escarcha. Tal vez alguien los encontraría y haría algo con los restos. Era mucho más probable que terminaran en un basurero, si alguien se molestaba. Te sorprenderías, gruñó Jason. Lentamente, se apartó del banco de trabajo y caminó alrededor de su moto dañada para agacharse frente a lo que parecía ser un pequeño refrigerador eléctrico. Abrió la tapa y sacó 2 botellas de vidrio, llenas de un líquido burbujeante de color ámbar. Peter balbuceó cuando le entregó uno, sin saber qué hacer. Yo no. El chico mayor abrió su botella con uno de los muchos cuchillos que parecía llevar constantemente y la abrió, bebiendo un largo trago de cerveza. Eres lo suficientemente mayor. Dijo con voz áspera, limpiándose la espuma de la boca con el dorso de la mano. Y esta noche ha sido realmente una porquería. Yo no, gracias. Jason se encogió de hombros. Como quieras. Tomó otro trago largo y volvió a hablar. Para responder correctamente a su pregunta, sí, dejé de hacer la mayor parte. Todavía estoy pensando en aceptar algunas entregas y trabajos de espionaje, pagan bien. Otro trago, luego. Sin embargo, creo que he terminado con la matanza. A Peter se le heló la sangre. Había sospechado que su nuevo amigo tenía un pasado particularmente oscuro, e incluso podría haber terminado con la vida de alguien antes, pero que lo confirmaran de una manera tan improvisada era más que inquietante. ¿Qué pasa con Natasha y Tony? ¿Qué hay del Capitán América? Ellos también han matado antes. Y esto es Gotham, no Nueva York. Aún así, se movió en el diminuto catre, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas, haciendo todo lo posible para evitar la mirada del niño mayor. No quería que lo que estaba sintiendo lastimara a su amigo. Sin embargo, el conflicto se mantuvo, sin importar cuánto intentara sofocarlo. ¿Sigues, todavía? Jason suspiró, apurando lo último de su cerveza y abriendo la que le había ofrecido a Peter. Giró la botella en su mano, mirándola como si tuviera las respuestas a lo que sea que estaba buscando. Me gustaría. Dijo después de mucho tiempo, con los ojos todavía inclinados hacia abajo. Pero no a nadie. Su voz era más fuerte ahora, llena de rabia y determinación. Mataría a uno de esos imbéciles que hacen de esta ciudad su patio de recreo, y no tendría ningún remordimiento por hacerlo. Escupió la siguiente frase, arrugando la nariz con desdén. Joker y Penguin, Scarecrow y ese idiota de Bane. El maldito Riddler también, y ese psicópata Strange. ¿Extraño? Peter se animó, el corazón dio un vuelco. ¿Stephen extraño? ¿Y qué? No. Jason frunció el ceño. No creo que eso sea, no. Sacudió la cabeza, tomando un sorbo de la segunda botella. No es el mismo Strange, supongo. Pero de todos modos. Mataría a esos tipos. Hizo una pausa para tomar otro trago y se limpió los labios de nuevo. Sin embargo, no mataría a los chicos y chicas debajo de ellos. Creo que ya lo superé. La mayoría de mis armas tienen balas de goma o están basadas en electricidad. Se frotó la nariz, luciendo avergonzado. Excepto algunos reales. Peter se frotó los dedos de los pies, tratando de calentarlos lo mejor que pudo.
No estaba seguro de si era inmune a la congelación y no tenía ningún deseo de averiguarlo, especialmente esa noche. Mientras se movía, volvió a hablar, ahora más curioso que perturbado. Así que solo matarías al jefe, ¿verdad? Jason se encogió de hombros. A menos que no tenga otra opción, sí. La mayoría de los tipos que trabajan para ellos no son tan malos como ellos. Hizo una pausa por un segundo y luego agregó, con una risa irónica. Sin embargo, algunos de ellos están bastante jodidos. Entonces, ¿por qué te persiguen? Peter insistió, señalando con el dedo la puerta cerrada del garaje. ¿Y por qué después de mí también? ¿Por qué nos persiguieron así si solo vas por los grandes pícaros? Ah, niño, y su amigo suspiró, vaciando el resto de su botella por el desagüe de un fregadero que parecía apenas funcional, faltaba la mitad y el resto estaba sucio y cubierto de pequeñas grietas. No siempre fui así. Y no ha pasado tanto tiempo desde que paré, solo un par de meses. Sacudió la cabeza, quitándose la chaqueta de cuero para revelar una gran cantidad de moretones que sobresalían de debajo de las mangas de su camisa. A diferencia de Peter, no estaba dotado de una curación mejorada y el impulso áspero ya estaba dejando su marca en la piel. Flexionó los brazos, haciendo una mueca ante los diversos cortes y golpes que manchaban su piel de rojo y azul. Aún así, habló en un tono uniforme. Y tampoco es que esté completamente limpio en este momento. Me he enfrentado a ellos en el pasado y no tienen motivos para pensar que he cambiado, especialmente porque probablemente saben lo que estoy haciendo en mi libertad. Tiempo. El neoyorquino frunció el ceño. ¿Qué haces en tu tiempo libre? No esperaba que su pregunta fuera respondida, pero, una vez más, su compañero de trabajo lo tomó por sorpresa, quien sonrió con picardía. Irrumpir en lugares, conseguir cosas. Tengo algunas ideas para las que necesito fondos. Él resopló. Nada tan peligroso como pelear en los pits, por supuesto. La mandíbula de Peter cayó tan bajo que sintió que pronto tocaría el suelo. ¿Tú, es eso? ¿Cómo supe que eras un meta? Digamos que sí por ahora. La sonrisa en el rostro del joven ahora parecía genuina, sus ojos brillaban divertidos. No eres muy sutil con eso de Pizza Boy, ¿verdad? La mitad de la clandestinidad sabe que el repartidor de Marco es un meta. La noticia se propaga rápidamente. ¿Y estás bien con eso? Peter finalmente se las arregló para graznar, retorciendo los dedos en su chaqueta arruinada para ocultar la forma en que sus puños se apretaban una y otra vez. Su primer amigo en este mundo y había tanto que no sabía de él. Estoy más que bien, Jason se encogió de hombros. He trabajado con mi parte de metas antes. Sin embargo, no puedo decir que apruebe con quién te juntas. Ivy. Es peligrosa. Necesito el dinero. Peter murmuró, mirando hacia otro lado. En una semana, tendría que volver a pisar el cuadrilátero por las dos mujeres a las que accidentalmente había atado su destino. No lo esperaba en absoluto. El adolescente mayor lo sorprendió nuevamente, caminando frente a él y sentándose en el suelo, con las piernas cruzadas. No parecía estar molesto por el frío, pero claro, tenía puestos los zapatos. El motorista juntó las manos y luego las apoyó sobre las rodillas. Respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en agua helada, o tal vez lanzarse de cabeza a un territorio peligroso. ¿Necesitas el dinero?, comenzó Jason, luego procedió a romper las expectativas de Peter al agregar. Porque quieres convertirte en un justiciero. Una vez más, Peter se quedó sin palabras. Había pensado que su mandíbula no podía bajar más, pero, aparentemente, se había equivocado. Estaba tan aturdido que se olvidó de sentir el más mínimo pánico. ¿Tengo razón? El adolescente mayor insistió, golpeando una mano en su pierna, la única señal de nerviosismo que estaba dejando ver. Sus ojos eran tan intensos que era imposible sostener su mirada. Lo que sea que tenía en mente, obviamente pensó que era de gran importancia. No. Su amigo se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos brillando con un entusiasmo que rara vez exhibía. El nerviosismo se había ido ahora, y solo quedó la emoción. Él sonrió. Yo también quiero hacerlo. Creo que podríamos trabajar juntos. Jason le dijo, con toda la sutileza de un camión embistiendo a través de una puerta. Creo que lo haríamos muy bien. ¿Qué? No, yo no, Jason negó con la cabeza, cruzándose de brazos pero luciendo tan determinado como siempre. Sé que no estás haciendo un cosplay, chico. Y no necesitas ese tipo de armadura con ese poder curativo que tienes. ¿Cuántas mutaciones tienes? Muchos. Peter soltó, completamente fuera de su zona de confort por ahora.
Puedo verlo en tus ojos también, como lo veo en mí. Los dos queremos ayudar, pero no podemos, porque un imbécil narcisista decidió que la ciudad es su patio de recreo. Jason se burló, sonando disgustado por la idea. No permitirá que nadie opere a menos que sea parte de su equipo. Pero no lo necesitamos para ayudar a la gente. De hecho, no deberíamos necesitarlo para ayudar a la gente. ¿Qué estás hablando de Batman? Claro que soy yo. La ira había regresado, pero no estaba dirigida a nadie que estuviera actualmente en la habitación. Este hijo de... quiere que todos trabajen para él. Ni siquiera deja que sus amigos de la liga lo ayuden en Ciudad Gótica la mayor parte del tiempo. Es un fanático del control total. Suenas como si lo conocieras bien. Jason hizo una mueca, recuperando la compostura casi inmediatamente después de perderla. Es de conocimiento común. Todos saben que el murciélago está desquiciado y es controlador. Probablemente sea bueno que ya piensen que estamos trabajando juntos, bueno, lo somos. Peter intervino. No estoy hablando de pizza. Su amigo golpeó la pistolera en su cadera. Creen que no tramas nada bueno porque te vieron conmigo. Y eso es algo bueno. ¿Cómo es eso? No es algo bueno. El chico más joven protestó, sacudiendo la cabeza. En todo caso, es realmente malo. No. Significa que Bad no te querrá debajo de él. Significa que estás libre de ser arrastrado a su pequeño club privado. Significa que no necesitas la tarjeta exclusiva aprobada por Batman para salir y luchar contra el crimen. Tampoco hago yo. Peter negó con la cabeza de nuevo, mirando hacia el suelo de piedra fría entre ellos. ¿Quieres ser un vigilante? Murmuró después de un rato, los pensamientos corrían y chocaban entre sí. Era difícil encontrar las palabras para lo que quería expresar. ¿Quieres trabajar juntos pero no con los murciélagos? Exactamente. Yo no mato. No fue su intención decirlo de una manera tan contundente, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera controlarse. Sin embargo, la cara de Jason no cambió ni un poco. En todo caso, parecía que había esperado esta respuesta. No espero que mates a nadie. No tenemos que perseguir a los grandes, solo podemos ayudar en el vecindario. Los murciélagos siempre están ocupados con los pícaros, hay muchos delitos que terminan barridos. Debajo de la alfombra. Mucho. ¿Qué implicaría eso? Peter suspiró, pasando una mano por su cabello. Jason le sonrió, sin duda pensando que ya lo había convencido de participar en su más que dudoso plan. ¿Un equipo de vigilantes que desafía por completo a los murciélagos? Eso no presagiaba nada bueno para su deseo de mantenerse alejado de ellos. Podemos patrullar cuando estamos haciendo entregas, y también después. Si vemos algo, intervenimos. No es necesario matar. El viento sopló con un fuerte silbido fuera de su escondite temporal. Peter se inquietó, sintiéndose incómodo. ¿Eso no nos convertiría en un objetivo más para los murciélagos? Preguntó, señalando la puerta cerrada. Vas a hacerlo de cualquier manera, ambos lo sabemos. Jason dijo, la voz perfectamente tranquila pero los ojos aún brillando con entusiasmo. Les mostraremos que no necesitamos juguetes lujosos para ayudar. Lo haremos mejor que ellos. Conozco Gotham extremadamente bien y tú eres un meta. Si hacemos esto, Peter suspiró, ya sabiendo que era un error incluso mientras pronunciaba las palabras en voz alta. Si hacemos esto. No puedes estar tomando trabajos criminales al margen. Simplemente no puedes. ¿Vas a dejar de pelear en los pits, entonces? La réplica lo tomó por sorpresa. Abrió la boca y la cerró, sin saber cómo responder a la pregunta. Un patético no puedo fue todo lo que logró. ¿Cómo empezar siquiera a explicar el lío en el que se había metido con Ivy y Harley? Jason tomó su respuesta con una sonrisa triste. A mí me pasa lo mismo, tengo algunos cabos sueltos que atar. Como dije, es solo algo de allanamiento de morada, nada importante. He luchado contra la gente por allanamiento de morada. Señaló Peter. Detendré a los Pips tan pronto como pueda, y tú deberías hacer lo mismo por tu parte o yo, no puedo trabajar contigo. Hizo una mueca. Ni siquiera puedo creer que lo esté considerando. Créeme, puedo defenderme, así que no te preocupes por eso, su amigo le dio unas palmaditas en el hombro suavemente. Creo que esta es una oportunidad. Tomó aire y lo contuvo por un momento, mirando hacia abajo. Sabía lo que eras tan pronto como te conocí, pero aún así, no estaba planeando esto. Supongo que, Jason tragó saliva y volvió a intentarlo. Supongo que confío más en ti que en la mayoría de la gente de este pueblo. No me lo esperaba, pero, otra pausa, otra respiración profunda.
Solía ser una especie de pícaro principiante, supongo. Incluso tenía un nombre. Un disfraz también. Quiero usarlos de nuevo, para mostrárselo a ese murciélago bastardo. Un pícaro principiante. Peter repitió rotundamente. Solía ser uno de los pícaros de Ciudad Gótica. Y quiere ser un justiciero. Su mente le gritaba incoherencias, ahora el pánico se apoderaba de él. Un pícaro. No un mercenario. Un villano. Era tan similar al incidente del multiverso que dolía pensar en ello. El chico mayor se encogió de hombros. Quiero intentarlo, al menos. No se trata solo de mostrarle a ese imbécil también. También quiero ayudar. Lo sé. Es solo que, pensé que solía ser un mercenario, no un... Se mordió la lengua, no queriendo decir nada que pudiera ser malinterpretado. ¿Cómo puedo yo? Las palabras simplemente no le venían. Se dejó caer, con la cabeza entre las manos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Yo, una mano en su hombro, quedándose un poco más esta vez. La sonrisa de Jason se había ido ahora, pero sus ojos permanecieron suaves, algo que rara vez se ve en su rostro, por lo general estoico y frío. Tengo experiencia en la fabricación de trajes, puedo guiarte a través de los tuyos. También conozco esta ciudad y todas las empresas que operan en ella, legal e ilegalmente. El joven inclinó la cabeza, sonriendo de nuevo. También tengo una red muy grande en el metro. Puedo pelear y disparar armas, puedo conducir y soy decente con las computadoras. Tú, la sonrisa creció. No solo eres poderoso, tienes instintos increíblemente buenos, y probablemente una mejor brújula moral que yo. Haremos un buen equipo. No puedo trabajar contigo si estás lidiando con criminales. Peter insistió, mordiéndose la piel del pulgar. Rara vez se había sentido tan en conflicto antes. No tenía otros amigos en este mundo, pero esto parecía tan arriesgado como el trato que había hecho con Ivy, si no más. Y una vez que termine con esos cabos sueltos, estoy fuera de ese juego. El corazón de Jason sonaba firme, su voz era tranquila. Podría haber estado diciendo la verdad. Podría ser el principal punto de discordia. ¿Cómo podía saber si su amigo era honesto o no? Pero entonces, la información era una de las cosas que le faltaban desde que aterrizó en Ciudad Gótica. Tener el punto de vista y el conocimiento de un interno podría hacerle la vida significativamente más fácil. Cualquier investigación sería mucho más fácil de completar con alguien así de su lado, pero aún así, la última vez que había trabajado con presuntos criminales redimidos no había ido bien ni para él ni para sus seres queridos. Todavía podía sentir la sangre de May en sus manos cuando dormía por la noche, y a veces también durante el día. Dudó, tambaleándose entre dos decisiones drásticamente diferentes. Se sentía como si estuviera al borde de un enorme acantilado, mirando hacia abajo y preguntándose si al final valdría la pena saltar. Un acto de fe, eso era lo que Jason le estaba pidiendo. Fe en un hombre que había conocido hacía menos de una semana. Un hombre que lo había apoyado, lo había salvado, había sido su amigo. Pero aún así, Jason era solo un hombre. Los hombres cometían errores, los hombres tenían la habilidad de mentir y traicionar, él lo sabía mejor que la mayoría. ¿Qué querría Mike que hiciera? ¿Estaría orgullosa de mí si simplemente me negara sin siquiera intentarlo? ¿Qué pasa con Ben? ¿Qué pasa? Peter tuvo que detenerse por unos momentos, recomponiéndose antes de que pudiera hablar de nuevo, su corazón latía con fuerza. Voy a darle una oportunidad. La amplia sonrisa de Jason fue suficiente para que agregara con urgencia. Durante un mes. Intentémoslo durante un mes. Si no funciona, podemos ir por caminos separados. El adolescente mayor asintió vigorosamente. Estoy de acuerdo. Un mes. No te arrepentirás. Parecía tan feliz que Peter se sintió un poco culpable por la duda que todavía no podía aplastar. No era que no le gustara el otro chico o que no lo considerara un amigo, pero aunque había trabajado antes con criminales redimidos, esto era diferente. No solo estaba en Gotham, sino que, según le acababan de contar, los crímenes en cuestión habían ocurrido no hacía mucho tiempo y llevaban un pesado equipaje con el principal equipo de vigilantes de la ciudad. Tal vez si nos ven ayudando, ayudará a su relación. Un pensamiento agradable pero quizás un poco demasiado optimista. Lo que sea que haya sucedido entre ellos en el pasado ha sido lo suficientemente malo como para dejar a Jason con un rencor del tamaño de la ciudad de Nueva York. Con suerte, los murciélagos serían un poco más abiertos de mente. De alguna manera, lo dudaba. Tal vez incluso logremos arrebatarle a algunos de esos niños, decía Jason, todavía sonriendo salvajemente. Se merecen algo mejor que este imbécil engreído.
¿Qué hace él por ellos además de hacer que los maten? Detrás de la sonrisa había una ira real y ardiente, Peter podía sentirla. Se estremeció, preguntándose qué tan grande era el error que acababa de cometer y cómo exactamente iba a salir de él. Su amigo Jason, un antiguo pícaro. Era difícil de creer, pero, todo el mundo debería tener una segunda oportunidad en la vida, ¿verdad? Mike querría que lo intentara, al menos. Y yo también quiero hacerlo. Quiero ayudarlo.